Corría el 20 de julio de 1944, cuando en la conocida como Guarida del Lobo, uno de los cuarteles generales del Führer ubicado en Prusia, y durante una reunión de suma importancia, una bomba estalla a los pies de Adolfo Hitler. Sin embargo, la endiablada suerte del dictador hizo que no sufriera más que unos rasguños. La Operación Valquiria, uno de los intentos de acabar con la Segunda Guerra Mundial, asesinando a su instigador, había fallado. Una serie de catastróficos errores acabaron con los conjurados ante el pelotón de fusilamiento. En este video veremos detalles de lo ocurrido tras la Operación Valquiria, el día que sus propios generales atentaron contra Hitler. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. El impulsor de la fallida Operación Valquiria fue el conde Klaus Schenk von Stauffenberg, un militar que abogaba para que fuese una élite intelectual quien dirigiese los destinos de la sociedad alemana. Al ser ascendido a teniente coronel, fue trasladado al Afrika Korps, el cuerpo de élite comandado por el mariscal de campo Erwin Rommel. En una misión, el vehículo en el que viajaba el coronel fue alcanzado por un cazabombardero británico. Las consecuencias del accidente fueron terribles para el militar. Perdió el ojo izquierdo, parte del brazo derecho y 2 dedos de la mano izquierda. Tras su recuperación, y dado que ya no podía utilizar armas, fue relegado a funciones burocráticas. El Führer se había convertido, a ojos de Stauffenberg y de otros como él, en un peligro para Alemania. Tenía que ser eliminado y tras su muerte era necesario construir una democracia a la alemana. El tiempo apremiaba y se hacía necesario actuar con determinación, y lo más importante, no podía haber más fallos o de lo contrario no tendrían nada más que ofrecer a los aliados. Para que su plan de matar a Hitler tuviera éxito, los conjurados debían jugarse el todo por el todo. En el operativo jugaría un papel fundamental la sociedad civil, la cual, una vez alcanzado el objetivo, sería indispensable a la hora de formar un gobierno que encontrase una salida pactada al conflicto, mientras que los militares se harían cargo del atentado propiamente dicho y del posterior control del Reich. El problema era cómo conseguirlo. Para ello adaptaron un operativo ya existente, creado por los nazis llamado Operación Valquiria. Dicho plan estaba ideado para movilizar al ejército de reserva en caso de que fuera necesario reprimir disturbios ocasionados por los millones de trabajadores forzados que existían en Alemania. Pero en el nuevo plan ideado por von Stauffenberg y los suyos, estas tropas se emplearían para neutralizar a las muchas unidades adictas al régimen que aún habían en Alemania, en especial las tropas SS y la Gestapo. Era la mañana del 20 de julio de 1944 en la Guarida del Lobo, uno de los cuarteles generales del Führer en Prusia. El lugar de la reunión con Hitler había cambiado. El calor era sofocante en el refugio subterráneo donde se iba a llevar a cabo la reunión, por lo que se cambió por un barracón de madera en el exterior. Hitler debatía con sus oficiales la desesperante situación del ejército alemán en el este, cuando hizo acto de presencia el coronel von Stauffenberg, que iba acompañado de su ayudante de campo. Von Stauffenberg alegó un problema de sordera para poder sentarse junto al Führer. Minutos antes había intentado preparar en una sala privada 2 explosivos que llevaría en su maletín, pero con la prisa solo tuvo tiempo de activar uno de ellos. Con el temporizador del artefacto activado en 10 minutos, el coronel, ya junto al Führer, dejó su cartera con el explosivo en el suelo. Después, con la excusa de que tenía que hacer una llamada urgente, von Stauffenberg abandonó la cabaña junto a su asistente y emprendió la huida en un coche oficial. A las 12:42 el artefacto estalló y solo el aplomo del militar permitió a él y a su acompañante salvar los controles hasta llegar al aeródromo, convencidos de que Hitler había muerto. Pero lo que desconocía el coronel es que en su ausencia alguien había movido la cartera que contenía la bomba.
situándola de manera que la gruesa pata de madera en la que estaba apoyada actuó como pantalla, evitando la onda expansiva hacia el lado contrario al que ocupaba Hitler. Siguiendo con el plan acordado, el general Fritz Feldjebel, jefe de la oficina de cifrado, bloqueó cualquier comunicación con el resto del Reich, pero la recepción de un mensaje confuso y lleno de medias palabras provocó entre los conspiradores una sensación de desasosiego, por lo que decidieron esperar la absoluta confirmación de la muerte del Führer. La verdad es que Hitler tan solo había sufrido unos rasguños. Después de librarme hoy de este peligro de muerte tan inmediato, estoy más convencido que nunca que mi destino consiste en llevar a cabo felizmente nuestra gran causa común, comentaría posteriormente Hitler. Con esta seguridad, el Führer dio órdenes precisas para aplastar el golpe que ya estaba en marcha en Berlín y castigar a los culpables de la conspiración. A pesar de que Stauffenberg hizo lo imposible para reconducir la situación, a última hora de la tarde, el régimen nazi, en la persona del ministro de propaganda Joseph Goebbels, informó de que el Führer aún vivía. Las posibilidades de que la conspiración triunfase se habían desvanecido por completo. Uno de los conjurados, el general Friedrich Fromm, comandante del ejército de reserva en Berlín, se desdijo en cuanto se enteró de que Hitler seguía con vida. Se negó a ayudar a sus cómplices y de inmediato ordenó la detención de todos los conjurados. Con este acto, Fromm quería borrar cualquier vínculo con los conjurados. Stauffenberg murió al grito de ¡Viva la Santa Alemania! Mientras tanto, Heinrich Himmler, recién nombrado jefe del ejército de reserva, aterrizaba en Berlín y su primera medida fue la detención del propio Fromm y su posterior condena a la horca. En las siguientes horas se apresó a casi todos los conjurados que aún quedaban en libertad. El golpe había fracasado en Berlín. Los más de 5.000 detenidos en aquella semana dan fe de que el atentado fue utilizado por el régimen para proceder contra cualquier opositor y mandar un claro mensaje a la población. Con el fracaso de la Operación Valquiria, acababa cualquier posibilidad de eliminar a Hitler y con ello de terminar la guerra. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más en los detalles, te recomendamos ver la película Operación Valquiria, del año 2008, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Bryan Singer. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.